Pero muy buenas gente de YouTube, estudiantes que se están preparando para su curso de Física Electricidad, muchos saludos. En este vídeo hablaremos sobre el primer tema de la materia Física Electricidad, el cual es carga eléctrica y campo eléctrico. Yo soy Carlos Caicedo y sin más presentación comencemos. Lo primero es conocer que existen dos tipos de carga. Existe una carga negativa por naturaleza llamada electrón y una carga positiva por naturaleza llamada protón. La unidad física para la magnitud de la carga es el coulomb y se representa con la letra C. Es importante comprender que los naturales están en equilibrio, por lo tanto todos los cuerpos en equilibrio tienen una igualdad de carga. Es decir, la carga positiva es igual a la carga negativa, o el número de electrones es igual al número de protones, y a esto se le llama estar descargado o neutralizado. También es muy importante comprender que solo se mueven los electrones al estos tener una gran facilidad de desplazarse entre los enlaces atómicos. Es muy difícil mover un protón, se necesitaría mucha energía para lograrlo, mientras que mover un electrón requiere muchísima menos energía. Comenzaremos por definir un campo eléctrico. Es un vector, por ende tiene magnitud y dirección. Su magnitud será equivalente al producto de la carga de la partícula que produce el campo y una constante eléctrica, dividido por la distancia de la partícula que produce el campo y el punto donde se va a medir dicho campo al cuadrado. Su dirección es siempre radial. Analizaremos el campo para cada tipo de carga. Primero analizaremos un protón. Para medir un campo eléctrico se necesita una carga de prueba. Si movemos una carga de prueba por los alrededores de un protón, lo que registraremos son líneas de campo en dirección radial hacia afuera, es decir, del centro de su circunferencia hacia el exterior. De igual forma, analizando el campo de un electrón, se registran líneas de campo radial hacia adentro, es decir, del exterior al centro de su circunferencia. Entonces hasta aquí podemos tener claro que para un electrón las líneas de campo siempre entran y para un protón las líneas de campo siempre salen. Como ya había mencionado, el campo eléctrico es un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección. Su magnitud será equivalente a la norma del vector de campo y la dirección, el vector unitario radial con dirección dependiendo del signo de la carga. Las unidades de un campo eléctrico son newton sobre coulomb. Ke es la constante eléctrica definida como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica en el vacío o también llamada constante dieléctrica. Las unidades de la constante eléctrica son newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Para entender la forma de medir un campo debemos ubicarnos en un punto A una distancia r de una partícula, en este caso un electrón, lo que quiere decir que las líneas de campo entran. Esto define la dirección del campo eléctrico, la cual será del punto A hacia la posición del electrón. El vector de posición r tiene magnitud y dirección, también siendo su dirección r gorro, que es la misma dirección del campo eléctrico. Un vector se puede escribir en términos de sus componentes, siendo la componente en x orientada por el vector director y gorro y la componente en y orientada por el vector director j gorro. Si representamos un plano cartesiano, el vector director y gorro es paralelo al eje X y el vector director J gorro es paralelo al eje Y. El vector R se ubicaría en el plano y sus componentes se proyectarían en la dirección de los vectores directores paralelos al eje X y Y. Es importante entender que descrita esa situación de representar una carga en un punto, lo único que varía es la distancia entre la carga y el punto donde se quiere medir el campo en términos de magnitud. En esta gráfica podemos apreciar que a medida que aumenta esa distancia, el campo eléctrico disminuye hasta tender a cero, cuando la distancia entre los dos puntos es demasiado grande. Es similar a la atracción gravitacional. En el espacio existen estrellas con atracciones gravitacionales enormes, pero se encuentran muy alejadas de la Tierra, a millones de años luz. Por lo tanto, su atracción es aproximada a cero sobre nuestro planeta. Cuando se colocan dos cargas se registran alteraciones en esas líneas de campo, debido a que cada carga produce su campo eléctrico. Cuando son cargas del mismo signo, como es el caso de la imagen, que son dos protones, por naturaleza las líneas de campo solo pueden salir de él. Es por esto que esas líneas se repelen entre sí. Lo mismo ocurre con cargas de signo negativo. Para cargas de signo contrario, las líneas de campo se alinean debido a que la naturaleza del electrón es entrar líneas de campo, mientras que la del protón es sacar, como se aprecia en la imagen.
Los puntos débiles en el campo se definen como el punto donde hay mayor separación de las líneas de campo y los puntos fuertes donde hay mayor acercamiento. En el caso de cargas del mismo signo, el punto débil es justo en el centro y los puntos fuertes en los extremos, mientras que en el caso de cargas de signo contrario, el punto más fuerte se encuentra justo en el centro y los más débiles en los extremos. El campo eléctrico no solo es producto de una carga, puede ser producto de diferentes cargas agrupadas. En este caso, una línea tiene distribuida a lo largo una carga negativa y se quiere medir el campo eléctrico generado por esa distribución de carga en el punto A. Cada punto de carga ejerce un campo eléctrico en el punto A. Por lo tanto, el campo total sería una sumatoria de todos los campos producidos por todos los puntos cargados a lo largo de esa línea. Se puede interpretar la fórmula diferencial de campo igual a diferencial de carga multiplicado por constante eléctrica dividido entre la distancia de los puntos al cuadrado, siendo el diferencial de carga un pedazo de carga tomado de toda la carga que se encuentra distribuida a lo largo de la línea, y el diferencial de campo, el campo producido por ese pequeño pedazo de carga. La dirección del campo es entrando hacia la carga negativa. De esta forma, integrando ambos lados, se puede llegar a la ecuación de que la magnitud del campo eléctrico total está definido como la integral del diferencial de carga por la constante eléctrica sobre la distancia entre los puntos al cuadrado. Es importante recalcar que la dirección del campo es definida por el signo de la carga y la magnitud pasa a estar definida por la integral. Entra un concepto que vamos a utilizar de aquí en adelante, llamado densidad de carga. Es equivalente a la cantidad de carga que se encuentra distribuida uniformemente sobre una magnitud, ya sea longitud, área o volumen. Por esto existen tres tipos de densidades de carga. La primera es la densidad de carga lineal, representada por la letra griega lambda. Es igual a la cantidad de carga entre la longitud total, o en términos diferenciales delta de carga sobre delta de longitud. La segunda es la densidad de carga superficial, representada por la letra griega sigma, que es igual a la cantidad de carga entre el área de la superficie o en términos diferenciales delta de carga sobre delta de área. La tercera y última es la densidad de carga volumétrica, representada por la letra griega ρ, es igual a la cantidad de carga entre el volumen de un objeto o en términos diferenciales delta de carga sobre delta de volumen. Comencemos ya con un ejemplo, teniendo ya claros los conceptos que vamos a implementar para resolver ejercicios de campo eléctrico. El primer ejemplo será sobre cargas puntuales y dice: tres cargas puntuales negativas están sobre una línea. ¿Cómo se ilustra? Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación de cargas en el punto P. Podemos ayudarnos del principio de superposición de vectores, el cual nos dice que podemos hallar el vector resultante de cada carga con respecto al punto y luego sumarlos todos para hallar el vector total resultante. Para comenzar, debemos colocar un punto de referencia. En este caso colocaremos como referencia el punto P. Por facilidad, este será nuestro centro de coordenada. Pudo haber sido cualquier otro punto y va a dar igual, pero por simplicidad el punto P queda muy bien. Comenzamos por hallar el vector director, o sea, R gorro. Para hallarlo nos ayudaremos del concepto cabeza menos cola. Para hallar el vector de longitud R1, tenemos que la cabeza de ese vector va a ser menos 0,06 en I gorro y 0,08 en J gorro, y la cola va a ser 0,0. Nos dará como resultado el vector de longitud menos 0,06, 0,08. Cabe recordar que el vector de longitud va a ser igual a la magnitud del vector por la dirección. La dirección del vector de longitud va a ser la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, despejamos el vector director R gorro y quedaría como la división del vector de longitud sobre su norma. En este caso, la norma se halla como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Nos daría 0,1. El vector director R1 al final nos daría menos 0,6 I gorro más 0,8 J gorro. Hacemos el mismo procedimiento con el campo 2, el cual nos da como resultado el vector director menos I gorro. Y hacemos el mismo procedimiento con el campo 3.
el cual nos daría como resultado el vector menos 0,6 y gorro menos 0,8 j gorro. Cabe aclarar esto. Esto es equivalente a resolver el triángulo y utilizar funciones trigonométricas. Como ven, he representado un triángulo y un ángulo θ. El coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es igual a 0,6, y el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a 0,8. La componente en X del campo eléctrico nos daría coseno de θ por el campo, y la componente en Y sería seno de θ por el campo. Al final nos daría que el vector del campo eléctrico va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el vector director. El vector director pueden ver que es exactamente el mismo que calculamos por el método cabeza menos cola. Bueno, la ecuación del campo eléctrico tiene magnitud y dirección. Una vez tenemos la dirección, pasamos a calcular la magnitud. Voy a colocar aquí los vectores directores que luego los vamos a utilizar. El cálculo de magnitud lo hacemos reemplazando los valores en las ecuaciones. La magnitud sería la carga por la constante eléctrica sobre la distancia al cuadrado. Las distancias ya las hemos calculado, son la magnitud o la norma de los vectores de longitud. En este caso, E1 es igual a E3 y E2 da 1,797 por 10 a la 6. El vector E1 sería la magnitud por el vector director, como se puede apreciar. El vector E1 nos daría lo que apreciamos en pantalla. El vector E2 sería la magnitud por la dirección. Nos daría como resultado lo que apreciamos en pantalla. Y el vector E3 sería la magnitud por la dirección. Nos daría como resultado lo que apreciamos en pantalla. Al final, sumamos las componentes en X y las componentes en Y. Como resultado, las componentes en J se cancelan. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta. Las componentes en Y se cancelan por simetría. Pero, ¿qué es la simetría? La simetría es algo muy importante analizar en los ejercicios de física y electricidad, debido a que muchos ejercicios se simplifican teniendo en cuenta este concepto. Este ejercicio presenta simetría en el campo 1 y el campo 3. Para ver si hay simetría, se deben analizar dos conceptos. El primero es que se debe tener misma distancia y sentido en un eje y misma distancia y sentido contrario en el otro eje. En el campo 1, en el eje X se tiene la misma distancia y sentido que en el campo 3, como se puede apreciar. Y en cambio en el eje Y se tiene misma distancia pero sentido contrario. En el campo 1 sería 0,08 hacia arriba y en el campo 3 menos 0,08. Se debe presentar igual magnitud de carga. Tanto la carga 1 como la carga 3 tienen igual magnitud. Con estos dos conceptos se puede definir que hay simetría y el resultado de que haya simetría es el siguiente. Como ya sabemos, la ecuación del campo es carga eléctrica por constante eléctrica sobre la longitud al cuadrado. Esto nos dejaría que las componentes en X serían iguales en magnitud y dirección. Por lo tanto, cuando se suman los dos vectores, quedarían igual a 2 veces la componente en X, ya sea 1 o sea 3. Mientras que las componentes en Y quedan de igual magnitud y dirección opuesta, lo que originaría que se resten y quede como 0 la magnitud en Y, se cancelaría. Vamos a resolver un segundo ejemplo de carga distribuida. Nos piden hallar la ecuación que describe el campo del punto P siendo más Q y menos Q de igual magnitud. Como podemos apreciar en la imagen, nos presentan un medio círculo en el cual la mitad del medio círculo de arriba tiene carga positiva
y la otra mitad del medio círculo de abajo tiene carga negativa. Para resolver este ejercicio con mayor facilidad separaremos las dos mitades del medio círculo, la de carga positiva por un lado y la de carga negativa por otro lado, para dibujar así los vectores del campo eléctrico. Debido a que de la carga positiva el vector de campo eléctrico sale y de la carga negativa el vector de campo eléctrico entra. De esta forma podemos proyectar las componentes en X y Y de cada vector. Lo siguiente a analizar será la simetría, donde vamos a comprobar lo siguiente. Lo primero, misma distancia y sentido en un eje y misma distancia y sentido contrario en el otro eje. En la figura hemos colocado dos puntos, donde podemos apreciar que se presenta misma distancia y sentido en el eje X de los dos puntos, y se presenta misma distancia pero sentido contrario en el eje Y. Por lo tanto, lo primero se cumple. Lo segundo es que haya igual magnitud de carga. Como ven en el enunciado nos dicen que va a ser más Q y menos Q de igual magnitud. Por lo tanto, se cumple. Como resultado de la simetría, las componentes en X se van a cancelar y las componentes en Y se van a sumar. Como son de igual magnitud y dirección, el resultado sería 2 veces la componente en Y de el campo 1. Nos ahorraría el análisis del campo 2. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el campo 1, que sería para nosotros la carga positiva. Tenemos esta ecuación. El diferencial de campo es igual al diferencial de carga por la constante eléctrica sobre el radio al cuadrado. Tenemos una densidad de carga lineal, el cual va a ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial de longitud. Despejando el diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud. R es constante, cabe aclarar, y la longitud de un arco va a ser igual al ángulo por el radio. Derivando esa ecuación, el diferencial de longitud va a ser igual al diferencial del ángulo por el radio, con límites de 0 a pi medio, de 0 a 90 grados, debido a que es un cuarto de círculo el que estamos analizando. El diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga lineal por el diferencial del ángulo por R. Debemos tener en cuenta que por simetría queda como resultado el campo en dirección de Y. Y el campo en dirección Y o la componente en Y del campo va a ser igual a la magnitud del campo total 1 por el coseno de teta. Este teta va a ir variando. Por lo tanto, vamos a analizar si ese teta que varía va a ser exactamente el mismo teta que formaría el arco para poder meterlo en nuestra integral. De lo contrario, nos tocaría hallar una relación. Como puede ver en la imagen, sí es el mismo ángulo teta. Por lo tanto, se puede meter en la integral, obteniendo esta integral. Resolviendo esa integral, el campo 1 nos daría como resultado densidad de carga lineal por constante eléctrica sobre radio, y el campo total sería 2 veces ese campo. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video, te ha servido de ayuda, no te olvides por favor de darle like. También si esperas que suba más videos como este, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y apoyarnos. Está en los comentarios para que puedas preguntar todas las dudas que tengas. Buscaré responder lo más pronto posible. Hasta luego.